Buenos días y bienvenidos a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la Pontificia Universidad Católica Argentina. En este acto damos comienzo al 18º Congreso Internacional de Ingeniería Industrial COINI 2025, organizado por la Asociación Argentina de Carreras de Ingeniería Industrial, ASINI, y nuestra unidad académica. Presiden esta ceremonia el señor decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias, el ingeniero José Mostani, el señor presidente de la ASINI, el doctor ingeniero Mario Lurbé, y el señor director de la carrera Ingeniería Industrial de la UCA, el ingeniero Alejandro Mohammad, quien también preside este congreso. Contamos con la presencia de autoridades académicas, docentes, investigadores y estudiantes de numerosas universidades argentinas y de países hispanoamericanos. Mencionamos especialmente la presencia de miembros de la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial, AERI. Iniciamos este acto entonando el himno nacional argentino.
A continuación, escuchamos las palabras del ingeniero José Mostani. Muy buenos días a todos, bienvenidos a la UCA y al Campus Papa Francisco. Es una gran alegría para todos nosotros recibirlos en nuestra casa y poner a disposición de este importante Congreso Internacional nuestras instalaciones aquí en Porta Madero, así como el apoyo logístico y técnico, pero sobre todo querría resaltar el esfuerzo y compromiso de nuestro director de la carrera de Ingeniería Industrial, el ingeniero Alejandro Mohamed, quien se ha echado al hombro junto con el equipo la organización de este evento. ¿Le damos un aplauso? Gracias, Alejandro. Personalmente, como ingeniero industrial de la UCA, estoy muy feliz de participar y compartir con ustedes y revisando los números aún más, ¿no? Porque Alejandro me ha comentado que hay más de 200 inscriptos de todo el país, también de colegas de otros países como Colombia, Chile, México, Brasil, Ecuador, España, entre otros, ¿no? Sean muy bienvenidos y estamos a disposición para apoyarlos en lo que necesiten. También hay, entiendo, más de 100 trabajos presentados alrededor de varios ejes temáticos, como operaciones y logística, gestión de las organizaciones, economía y toma de decisiones, desarrollos tecnológicos industriales, empresas de triple impacto, educación en la ingeniería industrial y trabajos de cátedra estudiantiles. Quiero destacar que todo esto es consecuencia de la colaboración académica e institucional de todos ustedes durante muchos años en la definición de estándares y contribución a la actualización de los estándares de nuestra profesión. Me gustaría referirme al título de este congreso, Ingeniería Industrial y los desafíos del desarrollo. Entiendo que alude a la responsabilidad que tenemos los ingenieros industriales de integrar la eficiencia técnica con el desarrollo humano y sostenible. No se trata solo de optimizar procesos o reducir costos, sino de repensar los sistemas productivos de modo que generen valor económico, social y ambiental. En la Argentina, este desafío adquiere una relevancia especial: productividad con equidad, innovación con inclusión, crecimiento con sostenibilidad. Por último, me gustaría subrayar que, siguiendo las enseñanzas de nuestro Papa Francisco, la ingeniería no es meramente técnica, sino humana. Optimizar procesos significa también dignificar el trabajo de las personas, crear empleos de calidad, promover el desarrollo de habilidades y capacidades humanas. Nuevamente les doy una cordial bienvenida, agradecidos de poder tener el COINI 2025 en la UCA y espero que estas jornadas sean del máximo provecho para todos ustedes. Muchas gracias. Nos dirige sus palabras el doctor ingeniero Mario Lurbé. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Realmente, desde la ACINI, la Asociación de Carreras de Ingeniería Industrial, estamos muy agradecidos a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la Universidad Católica Argentina, que nos ha generosamente tomado la posta para ser la sede de este congreso. Y va a sonar exagerado, pero no puedo menos que destacar la labor de Alejandro, pero no solo por él, sino por su capacidad de liderazgo, que ha construido un equipo que trabajó sólida y mancomunadamente atrás del objetivo de que hoy esto sea una realidad. Desde la ACINI estamos muy comprometidos con mejorar las capacidades científicas de nuestros integrantes, de los docentes de nuestras carreras y colaborar con la formación de los estudiantes, transmitiendo claramente lo que decía recién el señor decano, que la ingeniería no es una ciencia que esté solo al servicio de la mejora de la productividad, de los ingresos de los accionistas, sino que tenemos, además de la tarea de hacer que nuestra profesión y las actividades en las que trabajamos reciban las licencias sociales. Que esto es absolutamente importante para que los desarrollos puedan llevarse adelante. Y por último, quiero destacar que nuestra organización también tiene la Revista Internacional de Ingeniería Industrial,
que es la primera revista con doble ciego, con referato doble ciego, que nos ha permitido a muchos de nosotros publicar. Está avanzando en lograr aparecer en los índices académicos y dándole cada vez más valor. Una tarea que Antonio Morcela ha llevado adelante con mucho esfuerzo y al que le estamos muy agradecidos. Así que nada más, quiero agradecerle a todos que estén presentes, desearles un muy buen congreso y tratemos de renovar la amistad que nació entre todos nosotros de juntarnos hace muchos años todos los fines de octubre. Muchas gracias. Finalmente, el ingeniero Alejandro Muhammad nos da las palabras de apertura. Buenos días, ya nos hemos saludado con todos, estimados colegas, directores, directoras, y profesores, investigadores, estudiantes, bueno, todos nos venimos conociendo y la verdad que es un gusto poder hacer la apertura de este congreso. Largamos. Hace un año en el COINI en La Plata, después de la reunión de directores, salió la postulación de la UCA, y en realidad lo que a mí más me enorgulleció y más me emocionó en ese momento fue que yo no di el paso al frente para postularme, sino que muchos de ustedes estaban de acuerdo en postular a la UCA, con lo cual eso tiene para mí más mérito. Bueno, no tuve que estar peleando el puesto, sino que salió por consenso esta sede desde La Plata. Recorremos el camino de un año con todo el trabajo que vino haciendo este equipo. Simplemente lo único que yo quiero en este momento es agradecer a todo el equipo de la Secretaría de la Facultad, al señor decano, que cuando llegué de La Plata y en la reunión siguiente del Consejo Directivo le planteé el tema, dijo, sí, enseguida, me encanta, meterle para adelante. Nadie sabía en lo que nos estábamos metiendo, pero bueno, había que seguir para adelante. El apoyo, como decía, del decano, del Consejo Superior, que aprobó el Congreso, el convenio con la CINI, decía la gente de Secretaría, Carla con todo el equipo de chicos y chicas que nos han apoyado muchísimo, toda la gente de la CINI, nos hemos hecho muchas reuniones, cada uno tenía su labor, el comité académico, la evaluación de los trabajos. Nos enorgullece la cantidad de trabajos académicos que se han presentado en todas las áreas, las evaluaciones de calidad que se han hecho, con lo cual todos los trabajos que se presentan acá van a tener su publicación con el referato y con el ISBN correspondiente, con lo cual enaltece también la calidad académica del Congreso y del nivel de publicaciones. Y sinceramente quiero agradecer muy especialmente a dos personas que han estado al pie del cañón, a María Laura Gallegos, que es el factotum de todo esto. Hasta último momento, en todo momento, es la perfecta secretaria de la Comisión Directiva de la CINI, viene colaborando desde hace mucho tiempo, nos conocemos desde un congreso en San Luis, que me llevaron en auto hasta el hotel donde se hacía el congreso, y también a Eduardo Quidíquimo, que no está presente por cuestiones laborales, pero después va a estar, que fue profesor de la facultad, que fue el responsable de toda la plataforma, la página web y la plataforma académica que nos permitió poder cargar los trabajos, hacer las evaluaciones, tener el feedback y tener hoy la posibilidad de todos los trabajos cargados para empezar a presentar a la tarde. Simplemente recordar la agenda. Ahora nomás vamos a empezar con la primera conferencia magistral, que va a estar a cargo del doctor ingeniero Juan Carlos González Sánchez. Lo va a presentar mi amigo y colega Aníbal Cofone, director de Ingeniería Industrial de la UBA. A continuación, tenemos el panel de empresarios industriales. Este lo voy a coordinar yo. La idea era justamente poder escuchar algunas palabras de aliento en la comunidad académica de los que están en la primera línea, que sean dueños, empresarios del área industrial, que son los que están en la trinchera y son para quienes nosotros estamos formando a los futuros profesionales. Y después a la hora del almuerzo, va a haber un servicio de almuerzo acá enfrente para todos los participantes. Vamos a comer unas empanadas y bueno, los directores de carrera
nos vamos a ir a la reunión para debatir un poco qué hacemos, cómo seguimos trabajando con el futuro de las carreras. Nada más, muchísimas gracias, bienvenidos y bueno, que pasemos un muy buen congreso. Agradecemos acá al señor decano y al señor presidente de la CINI. Perfecto, muchísimas gracias. Pues le pido a Aníbal que lo presente a Juan Carlos. ¿Cómo les va? Buen día. Pedirme a mí que presente a alguien y no hable media hora, me están generando un trauma tremendo. No iba a hablar de esto, pero al decirlo a Alejandro, yo fui presidente del Congreso 2 veces, una vez como director del ITBA y otro como director de la UBA, y nada de lo que él pueda decir es comparable con lo mal que uno la pasa organizando un congreso, ¿no? Porque pretende pensar en todo, somos ingenieros industriales, estamos como obligados a tener esa mirada, pero felicitaciones y gracias por la invitación, porque creo que con Alejandro estuvimos en el primero, ¿no? Eso habla de nuestras edades, pero llevamos más de 20 años trabajando en algo que ingeniería industrial fue un ejemplo en la Argentina de integrar las actividades de las carreras y de las universidades, tanto públicas como privadas, sin distinción, integrar a los estudiantes, que yo diría que casi los estudiantes empujaron a las carreras y las universidades, y es algo muy importante en un momento en que se mueve tanto la pelota, que no para de cambiar todo, donde los profesores no sabemos de qué dar clases, de qué manera darlas, que los alumnos saben más cosas que nosotros, es un lío bárbaro. Pero en realidad estoy acá para presentarlo a Juan Carlos González, a quien conozco también de hace un par de décadas, y fundamentalmente cuando hablábamos con Alejandro y salió la idea de invitarlo, era porque en un país que tiene las características de inestabilidad emocional, micro, macroeconómica, política y todos los términos que le quieran poner, la trayectoria que nos viene a contar Juan Carlos de un poco del grupo Techin, pero particularmente de una parte, es realmente relevante. Un desafío que tenemos en un mundo en que plantear escenarios ya no alcanza, porque las cosas que pasan, ¿quién se imaginaba que un murciélago chino iba a hacer lo que hizo? O que iba a haber tsunamis, o que iban... ¿Se entiende? Las cosas que vienen pasando en los últimos 20 años son inexplicables, con lo cual el planteo de escenarios se queda corto. Hay un mundo de contingencia, diría José Luis Roses, mi mentor, y entonces hay que tener capacidades sobrenaturales casi para prepararse. Y en esos 20, 25, 30 años hubo un proyecto de investigación y desarrollo bien orientado a la aplicación que tuvo que ver con lo que nos va a venir a contar Juan Carlos ahora, que merece relevancia, merece ser mostrado en un grupo. Yo aclaro, decidí nunca trabajar en el grupo Techin porque soy un tipo demasiado inadaptado para trabajar en un lugar tan ordenado, pero es prácticamente la única empresa de la Argentina que tiene un área de relaciones universitarias que se conecta con carreras, se conecta con decanos y le preocupa e invierte. Hay muchas empresas grandes en la Argentina que pretenden por ahí ir a la góndola a buscar profesionales que ya no están, tanto de nivel técnico como de ingeniería, y Techin tiene una proactividad con eso. Yo diría que esos son los dos temas relevantes, ¿no? Su capacidad de investigación y desarrollo y su trabajo sobre la gente, que la ha llevado al lugar donde está, que es un nivel de liderazgo mundial. Pero bueno, ya está, Juan Carlos. Anoté algo para decir, que seguro dije todo lo contrario, pero simplemente te dejo para que... Dale, como no. Un código especial. No, está bien. Bueno, si hay código, no importa. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la Universidad Católica por la invitación, a Alejandro y a Aníbal también por haber gestado esta posibilidad y por la presentación a Aníbal, obviamente. Bueno, vamos a hablar sobre gestión de la innovación y desarrollo en la industria. Yo diría que esta presentación habría que ponerle un subtítulo que sería Tenaris, la empresa que creyó en el valor que se desarrolla a través de los procesos de innovación y desarrollo, ¿no? Muchas de las cosas que mencionó, digamos, Aníbal, por ahí no van a poder ser parte de la presentación, producto de que, si no, sería larguísima, ¿no?
La primera cosa que tengo que decir es que si bien trabajé 32 años en Techin, yo en este momento no represento ni a Tenaris, ni a Techin, ni a las empresas relacionadas. Y la presentación es personal, ¿no? O sea, responde a... y todo el contenido es público también, que es una parte muy importante, no hay nada confidencial. Pero ya que mencioné a Tenaris, para aquellos que no lo conocen, y sobre todo puede ser algunos que vienen de otros países por lo que he visto, por más de que está en todos los países mencionados, ¿no? Colombia, por supuesto. Digamos, Tenaris es un líder global en tubos de acero. Antes uno lo definía como una gran siderúrgica, pero no es así. Hoy es un líder global en tubos de acero y produce productos y servicios para la industria de la energía. Yo diría que los segmentos servidos, que cuando uno habla de industria de energía, podría hablar de commodities, pero acá no son commodities, acá estamos hablando de productos especiales, productos que se venden de acuerdo a especificaciones muy detalladas, por ejemplo, todos los tubos que van en el lecho marino y debajo del lecho marino para extraer petróleo o gas, o los tubos que transportan hidrógeno, tanto por las rutas como en, especie de gasoductos, ¿no? También los tubos de la industria petroquímica, los tubos de la industria eólica, los tubos que tienen que ver con, el tema de los autos y de, por ejemplo, las barras de impacto lateral o los tubos que se ponen dentro de los sistemas de airbag, que uno parece que no tiene un tubo adentro, pero en realidad todos los autos tienen muchos tubos de estos muy chiquitos, de altísima tecnología, porque tienen que resistir la explosión, ¿no? Bueno, ese es el mercado. Entonces vamos a avanzar sobre esto para ver esto que fue en realidad una transformación entre una empresa que está en Campana, provincia de Buenos Aires, muy cerquita de acá, bueno, unos 60 kilómetros acá de Buenos Aires, al lado del río Paraná, que se llamó Siderca hasta hace un poco, pero antes de llamarse Siderca tenía una historia que la vamos a ver así. En el año 54, sin irme más para atrás, ¿no? En el año 54 es la primera producción de una compañía laminadora que hacía laminado de tubos a partir de barras importadas de Italia, que se llamó Dalmine Safta, año 1954. Es una simple laminadora que hace tubos a partir de barras importadas. Gran limitación, porque si las barras tardan en llegar o es muy difícil la importación, la empresa no tiene capacidad de abastecimiento mayor. Año 62, Techin, que es una compañía de ingeniería, básicamente es una compañía de ingeniería, en un análisis, ve la conveniencia de hacer una instalación de una cerilla eléctrica, hacer el propio acero al lado del laminador. Y ahí se funda, se instala una cerilla eléctrica. Un año después aparece una compañía que se llama Dalmine Siderca, que es la integración del laminador con la cerilla eléctrica. Siderca quiere decir siderúrgica Campana. Campana la ciudad, siderúrgica, es una abreviatura. Después, en el 68, aparece esta primera decisión, que es una decisión de visión estratégica, que es adoptar en forma temprana una tecnología que no existía prácticamente en el mundo, que era la colada continua de cuadrados. Para aquello, o sea, entiendo que muchos no pueden saber mucho de metalurgia o de procesos, pero de todas maneras, coladas continuas en ese momento, que era una tecnología desarrollada en Europa, había solamente 3 en Latinoamérica, una en México, una en Brasil y una en Argentina. Y era una apuesta tanto a reducir los costos de producción de la colada tradicional en lingotes, como a mejorar la calidad, que podía haber salido mal, pero se jugaron por una tecnología, adopción temprana de tecnología. En el año 76, esa manera de ver las cosas, un poco rupturista, introdujo una nueva tecnología que no era ampliamente difundida, que es la reducción directa de mineral de hierro. O sea, cada una de estas cosas son inversiones importantes, ¿no? La reducción directa de mineral de hierro es hierro que viene de las minas de Brasil, reducido, se le saca la parte de óxido y queda el hierro puro y se elabora un acero mucho mejor que el que se haría con chatarra, porque la chatarra tiene impurezas de todo tipo, el hierro puro no las tiene, entonces sería uno de los elementos muy interesantes para poder hacer algo realmente de mejor calidad. En los 70, 76 y un poquito más,
se decide un plan de inversión para adoptar, digamos, en esa época se pensaba que, digamos, no es que se pensaba, Siderca producía los tubos para YPF. YPF no era una demanda muy grande y en esos años hubo una crisis importante de demanda. Entonces había que buscar exportación, pero la visión que había de la exportación es que para poder competir con los monstruos que había en el mundo había que tener mejor calidad, había que desarrollar cosas. Y bueno, se estaban preparando colada continua, reducción directa. Año 80 se materializa, en los 80 se materializan muchas cosas pensadas en el plan de inversión. Y vamos a ver que ese periodo, la segunda flecha que he marcado acá, es la adopción de nueva tecnología en muchos aspectos y modernización. En el 88, el nuevo laminador del LACO 2, donde inclusive en ese momento estaba, creo que estaba Alfonsín, y asistió a la inauguración del LACO 2, un laminador disruptivo, nuevo, que permitía hacer tubos que no se iban a consumir en Argentina. En realidad, las dimensiones y las características no eran para el mercado argentino, eran para la exportación. Había que conquistar mercados. Nueva colada continua de redondos, del cuadrado a redondos. Y se introduce una metalurgia distinta de elaboración de acero. O sea, se pasa de lo que venía a ser la colada elaborada en un horno eléctrico a elaborar en el horno eléctrico lo que se llama caldo madre y pasar a metalurgia secundaria para refinar y de ahí a la colada continua. Bueno, o sea que es un punto recontra fundacional. Se me salieron dos juntos, pero bueno, los vamos a poner igual. En el 88, siguiendo con la modernización, se decide crear un centro de investigación industrial, algo que era, digamos, completamente raro en Argentina, destinar plata para armar un centro de investigación industrial, con gente que después vamos a ver. Es la punta de lanza para, digamos, abordar temas muy complejos que después se van a hacer. A continuación empieza la expansión. La primera expansión es en el 94 a México, donde se instala una fábrica muy parecida a la que tiene Siderca, ya estaba instalada, en realidad se compra una fábrica en muy malas condiciones económicas, pero se la levanta para proveer tubos al mundo de la energía. Y en el 96 se compra una fábrica que tiene el nombre de Dálmine, fíjense, Dálmine Safta, Dálmine acá. Es la fábrica donde los Roca originales habían sido los directores industriales. O sea, se vuelve y se compra la casa, digamos, un poco, no diríamos matriz, pero la casa original de la tecnología. Y ahí se genera una compañía que se llamó DST, Dálmine Siderca Tamsa. Año 97, al tener esas compañías, comienza un departamento que se llama Departamento Corporativo de Investigación y Desarrollo, DST, que en ese momento me tocó dirigirlo. Bueno, de ahí pasamos a una expansión mucho mayor, que yo no voy a aburrir acá con eso, comprando distintas empresas, inclusive Nippon Kokan en Japón, y en Canadá también una serie de empresas que estaban bajo el nombre de Algoma, en la zona francesa, Sault-Saint-Marie, y se funda Tenaris en el 2001. Es una decisión muy audaz de generar una empresa que englobe ya a todos como una sociedad anónima. Entonces vamos a ver esto, Centro de Investigación Industrial. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Techin apuesta a la creación de valor a través del desarrollo tecnológico para competir a nivel global. O sea, la visión de que para competir a nivel global, cuando uno quiere exportar, tiene que haber un desarrollo tecnológico que permita hacer una diferencia, los clientes ver un premium de diferencia cuando le compran una empresa que invierte en investigación y desarrollo. Eso es muy importante. Eso es en los libros de desarrollo, ustedes van a encontrar el de Christensen de Harvard, que claramente habla de lo que se llama el síndrome del innovador, ¿no? Porque los productos ya existían, pero hay uno que empieza a poner en los productos un plus y ese plus tiene que ser visto por el mercado. No tan fácilmente, hay que competir, ¿no? Bueno, en los 80, previo al momento este de la creación del CINI, ya el grupo Techin había empezado, sobre todo en el momento que se compró la empresa Siam Ditela, en realidad la empresa Ditela en Valentina Alsina, que fabricaba tubos para gasoductos, se generó un departamento de investigación y desarrollo
en lo que era Techin Nuclear, un departamento de Techin que se dedicaba a la parte nuclear. Y ahí se generó un pequeño departamento de investigación y desarrollo. ¿De qué manera? Se tomó gente que venía de la Comisión Nacional de Energía Atómica del grupo de Sábato, cuando Sábato era digamos, un prohombre generando educación en el campo de los materiales, de la metalurgia, energía nuclear. También se trajo gente identificada de universidades extranjeras, argentinos que estaban recibiéndose de PhD en distintos lugares. Los más importantes eran Pittsburgh, MIT y Ohio, una universidad en Georgia, Georgia Tech. Bueno, esto lo dirigió un físico de la Universidad de Buenos Aires, que también fue profesor de la Universidad de Washington en Seattle, que era el doctor Alberto Pignotti. Ya con este grupo inicial que dio servicios a las empresas del grupo Techin, se vislumbró, se dieron muchos servicios. Por ejemplo, se dio servicio para mejorar la tecnología del gasoducto Loma de la Lata, que en ese momento era el primer gasoducto que hacía la empresa esta Valentina Alsina. En 1988 se crea entonces el Centro de Investigación Industrial en la planta industrial de Siderca. O sea, nosotros fuimos a parar a la acería. En la acería había un lugar que nos hicieron y ahí fueron las 9 personas que integraban el Centro de Investigación Industrial, de los cuales había la gente que estaba en Techin Nuclear, graduados que se habían recibido de doctores en Estados Unidos, ingenieros de la CONEA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y algunos ingenieros del Servicio Naval de Investigación y Desarrollo, que era muy importante en ese momento, y bueno, 2 o 3 de esos ingenieros fueron a parar al grupo este. Y el primer director fue un señor que se llamó Carlos Pampillo, ex Comisión Nacional de Energía Atómica, y también había sido el director de Investigación y Desarrollo de ALUAR. El CINI inicia la gestión de un programa corporativo, en ese momento DCT, de innovación y desarrollo. O sea, todo lo que hacía para las 3 empresas se hacía desde este centro. Producto, procesos, pruebas industriales. Mucho apoyo al área comercial también. Fuerte inversión de CAPEX en el Centro de Investigación Industrial. Se pone un laboratorio de plena escala, que significaba un laboratorio donde los tubos y las conexiones y los accesorios se ensayaban en la misma condición que ven en el campo, tanto los que están en el fondo del mar como los que están dentro de los pozos petroleros. O sea, algo complicado porque claramente esas máquinas van a ver alguna acá reflejada. El CINI incorporó personal de la CONEA, Universidad de Mar del Plata, bueno, fue creciendo, ¿no? Más de la CONEA, más de la Universidad de Mar del Plata, el INTEMA, de la UBA, de la Universidad de La Plata, graduados SUSA que se fueron identificando, y en el 2006 teníamos 104 personas. En el 2002, dado el nivel de trabajo que había en el CINI con laboratorios muy grandes, fue acreditado como lugar de trabajo para investigadores independientes del CONICET, y 3 investigadores entraron al CINI a trabajar. Después, un egresado del Balseiro también hizo su maestría dentro del CINI y hubo un convenio similar con la UBA y la Universidad de San Martín. Ahí vemos la foto de cuántos había en el año 2006, más o menos, estos 104. Este puesto es una de las máquinas de plena escala donde se ensayan los tubos en la condición que ven en un pozo petrolero, cualquiera sea el pozo petrolero, ¿no? Sobre todo los pozos muy comprometidos, esos que están a 2.000 metros de profundidad debajo del lecho marino. El segundo edificio del Centro de Investigación Industrial, más moderno, y una muestra del laboratorio de plena escala. Bueno, la gestión corporativa de investigación, desarrollo e innovación. Ahora vamos a ver por qué pongo esas 3 letras. Incluía un budget anual. Cuando uno dice gestión, habla de armar un programa que tiene una cantidad determinada de proyectos, varios proyectos, yo diría cuando van a ver acá que son 200 proyectos en un año más o menos, y esos proyectos administrados a través de un budget que contiene recursos económicos y recursos humanos y capacidades de equipos que tienen que ser comprometidos. Como había crecido todo esto, entonces hay una red de centros de investigación y desarrollo. Hay un trabajo en la literatura que lo ha hecho un investigador, no recuerdo qué universidad se llama, Artopoulos, está entre las referencias, habla de red de conocimiento. Entonces las empresas que, esto tiene luz, ¿no? Sí.
No sé si... Bueno, no importa, no importa. De todas maneras se entiende, perdón, acá está. Entonces tenemos, por un lado, Tenaris Dálmine, Tenaris Tamsa, Tenaris Siderca, Tenaris NKKT. O sea, Italia, Argentina, Veracruz, México y Japón. Y acá tenemos un grupo que dice Desarrollo de Uniones. Eso en realidad es Estados Unidos, donde no se compró una planta, sino se compró tecnología. Un departamento de tecnología que tenía una firma en su momento llamada Hydril, que se integró al grupo. Y también ustedes van a ver allá arriba un redondelito que dice CSM, Centro Sviluppo Materiali, que queda en Roma, es un centro de desarrollo de materiales y tecnología perteneciente al grupo de ILVA en su momento, una organización industrial italiana, que después, digamos, se organizó como una sociedad. Entonces, ese grupo está asociado al CINI, el Centro de Investigación Industrial de Campana, y los negritos que están en los distintos lugares son las personas dedicadas a investigación y desarrollo de cada una de las plantas. Entonces, todo eso se administraba desde una gestión unificada de investigación y desarrollo. Y, digamos, a esto se lo conoce como red, por un lado de producción y por el otro lado de conocimiento. Tenaris en el 2011, producto de esa valoración que hacía de las actividades de investigación y desarrollo como creadores de valor para la compañía, Forbes la clasificó entre las 100 empresas más innovadoras de ese momento en la posición 92. No era la primera, 92, pero un valor muy interesante para figurar entre las 100. Y las razones, porque todas las clasificaciones estas, las de Forbes, como la que se hace actualmente a través del Boston Consulting Group, que se publica, ¿no? Esta es del 2011. Hoy no figuraríamos ahí ni de casualidad, ¿no? Vamos a ver por qué en el 2011. Siempre hay indicadores, como el indicador de costo de vida en Argentina, acá también hay indicadores. Un indicador es el crecimiento del valor de mercado de la empresa producto de la introducción de nuevos productos, o sea, más ventas con más beneficios. Y acá se ve claramente la acción, cómo va creciendo violentamente. En un momento cae, pero no cae porque baja el valor de la acción, sino hay una división de cada acción, cada papel en 5, se llama split de la acción, y después vuelve a crecer continuamente hasta el 2011. Un buen momento para haberla comprado. Bueno, segundo valor que es tenido en cuenta, la cantidad de familias de patentes que se hicieron a partir de esta decisión del grupo de introducir tecnología y desarrollar nuevos productos y procesos. Año 86, acuérdense, 86, creación del I+D de Techin Nuclear. 88, creación del Centro de Investigación Industrial. 2011, la fecha que se publica lo de Forbes, hay 200 familias de patentes. 200 familias de patentes que fueron creciendo hasta ese momento. Bueno, eso es un poco, digamos, la valoración de, digamos, la conciencia de que la innovación permite la creación de valor y con ello el aumentar los resultados de las empresas. Vamos a meternos en el tema de innovación y cómo veíamos innovación nosotros y cómo se ve actualmente, ¿no? Siempre se ve con 3 letras, la I, la D y la I minúscula. Es investigación, desarrollo e innovación. ¿Y por qué es así? Porque investigación y desarrollo normalmente es lo que está vinculado a las ciencias duras, a la física, a la química, a la fractomecánica, a los temas que tienen que ver, digamos, con los laboratorios. Mientras que innovación tiene que ver con los modelos de negocio novedosos, sistemas, digitalización, servicios de asistencia técnica a clientes que producen valor para la compañía, que es percibida como valor a través del mercado y de los clientes, ¿no? Es una visión que no es la visión de la academia. La academia ve investigación y desarrollo. Pero yo diría que muchos de los sistemas de Tenaris que crearon valor están vinculados precisamente a la I chiquita, inclusive algunos temas que uno diría, bueno, por supuesto trabajó investigación y desarrollo en el sistema de lectura de tubos en los caminos, ¿no? Logrando embeber RFID dentro de los recubrimientos o sistemas de marcado especiales, cosas por el estilo,
para leerlos a distancia. Entonces, I+D+I, ¿qué pasa en la industria? La industria se concentra fuertemente en D+I, ¿no? Desarrollo e innovación. Y la I, bueno, de investigación, en el caso del CINI se hacía investigación desde el CINI, pero muchísima cooperación abierta, como vamos a ver más adelante. Y todo el programa de innovación, el programa corporativo, buscaba dos cosas, que es lo que buscan los programas corporativos en general. Los programas de innovación, que son anticipación y diferenciación, dos palabras mágicas. Anticipación, poner en el mercado antes que otros un producto, una solución. Diferenciación. Diferenciación es, volvemos a lo de Christensen. Lo que ya está en el mercado, que está copando el mercado, pongamos algo que tiene un premium sobre ese producto, que es percibido como algo diferente y que esta nueva generación puede suplantar a la anterior, ¿no? Entonces, percibido como diferente. Innovación, entonces. Vamos a repasar un poquito qué dice la Sociedad de la Innovación. La Sociedad de la Innovación es una consultora europea que funciona, el head office queda en Barcelona, pero en este momento atiende cantidad de empresas de distinto tipo, las farmacéuticas, Novartis, las suizas. Bueno, uno puede entrar a la página de la Sociedad de la Innovación para ver qué es. Pero ¿qué dice sobre innovación? Una estrategia de innovación es un plan deliberado y coordinado. Eso quiere decir gestión de un programa de investigación y desarrollo, que guía los esfuerzos de una organización para introducir nuevos productos, servicios o procesos que creen valor, crear valor, muy importante, tanto para la empresa como para sus partes interesadas, los clientes, el mercado. Y en ese plan deliberado y coordinado, uno habla de orden. Orden es gobernanza. Tiene que haber una gobernanza y tiene que haber una metodología. Bueno, 3M, que es una empresa recontra innovadora, sin lugar a duda, en sus folletos, yo creo que este es un folleto del año 2010, dice que la innovación no es un accidente, sino que es algo, como dice antes, plan deliberado y coordinado, está impulsado por un sistema de principios y prácticas que respaldan fomentan la combinación de tecnología y creatividad. La combinación de tecnología y creatividad. Cosas que están inventadas, pero creativamente las combino y genero productos nuevos, ¿no? Y esto es una cosa muy importante también. Bueno, en la concepción de por qué anduvo tan bien esto dentro del grupo y por qué, por ejemplo, si ustedes, creo que va a ser publicado ahora, no es ninguna infidencia, en el budget que terminó en junio, o sea, Techin hace un budget que es julio-junio en Tenaris, dos tercios de todos los productos vendidos fueron productos del programa de investigación y desarrollo. Este ejercicio fiscal que acaba de terminar, a nivel global, mundial. Bueno, factores clave. El primero se llama la visión. Cuando uno entra en una empresa va a encontrar un cuadrito que siempre dice misión, visión y valores. De esos tres palabritas, la que tiene mucho que ver con la innovación, con investigación y desarrollo se llama visión. Visión es donde está la definición de futuro, el claro foco hacia dónde apuntar que tiene una empresa o la dirección de una empresa manifiesta, ¿no? Y permite, a través de la política descrita ahí, identificar oportunidades y espacios de desarrollo con el objetivo de tener siempre servicio al mercado. O sea, siempre se vio que las acciones que hace el grupo tienen que ver con una conexión con la realidad. No son acciones de investigación y desarrollo solamente académicas. Compromiso de la dirección e involucramiento. O sea, siempre se ha caracterizado por tener la dirección muy encima de los valles de desarrollo. Yo la infidencia es así. Nunca hubo una reunión de avance del programa de investigación y desarrollo donde faltara el CEO de la compañía. Siempre el CEO de la compañía está ahí. Esto es una cosa que es muy difícil de hacer comprender a las pymes que usan el término de innovación, pero en realidad es más que nada un marketing. Innovación como marketing, pero el dueño está pensando otra cosa, ¿no? Involucramiento es muy importante, sobre todo favoreciendo la cultura del cambio. ¿Por qué favorecer la cultura del cambio? Porque cuando hay cambio, los mandos medios de una empresa normalmente son los factores de resistencia al cambio. Y entonces la dirección tiene que apoyar las nuevas medidas propuestas pueden ser medidas
prácticas industriales, pueden ser distintas maneras de hacer las cosas propuestas por la gente que está en investigación y desarrollo. Gobernanza y metodología, o sea, desde el vamos se escribió una gobernanza poniendo claramente qué departamentos tienen que actuar, quiénes tienen que ser los jefes de los proyectos, que le llamamos project manager, cómo hacer la metodología, bueno, no vamos a ahondar directamente. Y el cuarto punto, que es central, es recursos humanos. Los recursos humanos tienen que ser, vamos a verlo un poquito después, porque menciono mucho la palabra apasionados. Desarrollo de productos, procesos y servicios. Los proyectos de productos, procesos y servicios permiten afianzar el liderazgo y contribuir a mejores resultados. Eso es una frase, pero esa frase tiene que estar realmente en la cultura de la empresa. Si la empresa piensa que es así, ¿no? Hacer este esfuerzo, que es esfuerzo de plata y de recursos humanos, de recursos económicos y recursos humanos, tiene que ser para contribuir a mejores resultados. La innovación es central en la generación de valor y se habla de inversión y no de gasto. Ese es un punto de mucha discusión. ¿Cómo hacer que el Departamento de Administración y Finanzas transforme esta frase en una realidad? Que lo que se gasta en investigación y desarrollo no esté en la línea de gastos del balance, sino que esté en la parte de beneficios, sacada una pequeña parte que es inversión en desarrollos que producirían resultados futuros, ¿no? No sé si eso queda claro, pero fueron discusiones inmensas, ¿no? Mantener la alineación... Imputarlo en el lugar que corresponde para poder amortizarlo. Exactamente, es eso el punto. También es un punto muy importante después para la gestión, ¿no? Porque si los resultados no son los esperados... Bueno, mantener la alineación con la estrategia de la empresa también es un punto importante. Este sería un punto que habría que ampliarlo, pero yo seguiría un poquito. Motivación de recursos humanos. Los recursos humanos en general, toda la gente que trabaja en investigación y desarrollo, si uno la selecciona adecuadamente, es gente que tiene... yo recuerdo una de las personas nuestras que decía, bueno, vamos a seleccionar al fulano, mengano. Si le brillan los ojos, es un tipo bueno, va a venir con nosotros, porque está entusiasmado en lo que vamos a hacer. Entonces, puede ser que sea cierto, pero el tema es que tengan pasión, que la persona esté bien preparada, educada y que tenga pasión. O sea, la selección fue una cosa muy, muy grande, obviamente. Acá hubo acciones posteriores que incluyen también la creación de la Ateneas University y todo eso, pero no me voy a meter porque es muy largo el tema. Entonces, innovación. Esta es una imagen de la sociedad de la innovación que sintetiza todo, donde la escalera quiere decir lograr resultados, aumentar los beneficios, ¿no? Desarrollar productos. Pero, ¿qué es lo que manda? La visión. La visión, yo tengo que tener una estrategia para que la visión realmente se materialice. Y también para hacerlo, para recorrer esa escalera y lograr el desarrollo de los productos, tengo que tener una metodología y una gobernanza que maneje a este grupo de gente que parece que era bastante grande, 106 personas era bastante. Que cuando se le sumaron la gente de las demás empresas, en la red de innovación había 300 empresas, 300 personas. Vamos a ver este punto que dice el proceso de innovación. Normalmente la palabra proceso de innovación es algo que, digamos, introduce, porque en realidad es una secuencia de acciones. Este primer slide lo que nos muestra es la visión de la norma ISO 56002, que se llama Gestión de la Innovación, Innovation Management. Esto da por tierra el concepto tradicional que decía que un proceso de desarrollo, un proceso cerrado dentro de la empresa, sin conexión con el exterior para evitar la fuga de conocimientos, ¿no? Y que todo se hacía adentro de la empresa. Pero en realidad eso tiene algunos aspectos positivos, pero bastantes más negativos, ¿no? O sea, dentro de la empresa, sin contacto con el exterior, sin tener aportes que vienen de centros muy especializados, no tiene mucho sentido. Acá en la ISO 56002, este approach se llama approach sistémico. Uno lo que tiene es colaboración del externo y del interno, de una manera muy organizada, como vamos a ver ahora un poquito adelante.
Y dentro del proceso, porque esto inicia en identificación de oportunidades y termina con valor de innovación, llamémosle productos. Productos, servicios, distintas cosas que se desarrollan adentro. Y adentro hay algunas palabras como, por ejemplo, creación de concepto. Sí, la primera actividad que hay en un programa de innovación es establecer un concepto. Y ese concepto, someterlo a pruebas, a validaciones, y una vez que, por más de que hay un montón de feedback, de retornos ahí adentro, una vez que están terminadas, hacer un deployment del nuevo producto, y una vez que tenemos el deployment del nuevo producto, producirlo como Innovation Value, que va a estar apto para la producción de física, ¿no? Y acá lo que tenemos en el círculo de abajo, los recursos internos y el tema, digamos, de esto se puede seguir dentro de la norma, do, check, act, plan. O sea, uno lo que hace es chequear continuamente a través de distintos protocolos, digamos, si los conceptos están siendo adecuadamente, digamos, probados, validados. Y afuera, ¿qué tenemos? Las contribuciones externas. Vamos a verlo de una manera más a lo que hacíamos nosotros. PID, Programa de Innovación y Desarrollo, que tiene un budget, tiene recursos, tiene aprobación anual y tiene gobernanza. Gobernanza es un procedimiento donde está bien establecido cada uno de los pasos de lo que se hace. ¿Qué es un programa? Un programa requiere ideas, inputs, ¿no? Y esos inputs son la identificación de oportunidades en alguna medida. ¿De dónde vienen? Los inputs vienen de la asistencia técnica a clientes, del marketing, del benchmarking, o sea, de ver nuestros clientes qué cosas, nuestros competidores qué cosas hacen. También viene de expertos, de institutos, de universidades, ideas. También viene de bases de patentes, muy importante, de vigilancia tecnológica y de conferencias. ¿Y qué se produce? Outputs. Lo que esperamos de este programa, outputs. En un tiempo determinado, ¿no? Nuevos productos, mejorar los productos existentes, ponerle cosas adicionales, mejora de procesos y innovación en procesos y servicios, nuevos procesos y nuevos servicios. Utilizamos las capacidades internas y las competencias internas. ¿Y qué hacemos? Tenemos el contexto interno con contratos con terceros, complementación abierta, Joint Industrial Program, donde hay empresas, universidades, expertos. Después vamos a ver qué tipo de proyecto puede ser para complementación, ¿no? Y viéndolo más en detalle, ¿cómo se inicia esto? Se inicia a través de una lista larga de ideas, identificando oportunidades, mirando al mercado, con inputs de la academia o expertos, como vimos antes. Y una vez que tenemos esto, que es una lista de deseos, el primero, el long list, pasamos a un short list. El short list requiere que esta lista enorme de cosas puede ser no práctica, ni siquiera puede ser algo que podemos hacer. Y tenemos que seleccionar aquellos que tengan impacto en el negocio, aquellos que van a hacer una diferencia en el negocio, que nos presentan como produciendo un producto o una solución que el mercado quiere ver. Prioridades según aporte en diferenciación y anticipación, también damos prioridades, y evaluación de necesidades de recursos humanos y económicos. Y a partir de ahí se pasa a un planning detallado, un planning bien detallado. Después del planning detallado, pasamos al project management. Una vez que tenemos aprobado el proyecto, porque ahí al final está la aprobación de la dirección, pasamos a ejecutarlo. O sea, el año de ejecución, donde se hace un follow-up de los distintos proyectos, hay KPIs, hay reporting y revisión detallada del plan, industrial deployment, y muchos proyectos se matan, porque en realidad se prueba a través de el concepto que uno pensaba original no se cumple o está equivocado, y eso no está mal. O sea, puede haber ideas que podían tener factibilidad, pero después en la realización del proyecto existe una clara visión de que no es posible avanzar por ese camino. Lo cual es considerado positivo. Lo que siempre es considerado negativo es cuando se prueba que un resultado es negativo por no observar la gobernanza, en cuyo caso es una falta de la gente que lo está haciendo. O sea, no observar la gobernanza es no seguir el protocolo del ensayo, ¿no?
Cooperación abierta. ¿Qué es cooperación abierta? Cooperación abierta es una idea desarrollada en la Universidad de Berkeley en el 2003 por el profesor Chesbrough, que trabajaba con Eli Lilly, con Procter & Gamble y con IBM, en un esquema en el cual el cliente en las etapas primeras del desarrollo. O sea, el cliente involucrado en las etapas tempranas del desarrollo, a través de algunos conceptos, algunos le llaman leading customer, otros le llaman de otra manera. Bueno, de todas maneras quiero decir lo siguiente, nosotros participamos en la organización de un club que se llamó Club de la Innovación con la Universidad Austral, también participó en ese momento el Ministerio de Ciencia y Técnica, y ustedes pueden bajar un documento de internet que se llama Plataformas Abiertas para Tecnologías Estratégicas, muy interesante para entender todas las posibilidades de plataformas que hay en lo que sería cooperación abierta, ¿no? Pero vamos a ver desde el punto de vista nuestro, cooperación abierta. Las capacidades propias, sobre todo en recursos humanos, equipamientos, suelen resultar limitadas en ciertos proyectos, ¿no? Eso es un tema real, tanto para el Centro de Investigación Industrial de Tenares como para tantos otros centros de investigación industrial. La complementación externa es una solución para cortar los tiempos de desarrollo y más económica. O sea, no hacer tan caro el desarrollo de un producto. También hay un punto importante. Se tiende a pedir más personal, pero evitar el overstaffing es muy importante desde el punto de vista económico, destinar más dinero realmente a los programas de desarrollo. Entonces, complementarse con especialistas de externos servicios puede brindar, digamos, los centros de I+D públicos y privados tienen posibilidades. Ahora, muchas veces el complementarse en ciertos aspectos con centros externos o con especialistas externos es enriquecedor porque son visiones distintas, uno aporta con otras visiones realmente al programa. Tipología de proyectos. Bueno, los proyectos exploratorios, que es investigación y desarrollo científico-tecnológico básicos, aumentar el stock de conocimiento de algo, química de superficie, productos nanotecnológicos, aspectos no críticos de una tecnología, genial, se pueden adaptar a cooperación abierta sin problema. Los proyectos de alto impacto hay que tener cuidado. Con objetivo de anticipación y fuerte diferenciación, que pueden ser proyectos estratégicos, esos deben considerar, entre otros aspectos, confidencialidad, propiedad intelectual, tiempos de ejecución, métricas y reporting. Por ejemplo, no se puede publicar fácilmente sin un acuerdo dentro del contrato que se haga con esos expertos. O sea, esto que son muchos de los proyectos que se ponen como proyecto estratégico de desarrollo, en las empresas, solo después de un análisis con los legales, con un buen confidentiality agreement, un non-disclosure agreement, se puede realmente ir a cooperación abierta. Bueno, candidatos para cooperación abierta. Les comento que en un momento teníamos 74 contratos con universidades extranjeras y algunas argentinas de distinto lado para los proyectos. O sea, no es que es imposible. Y con todas es posible negociar. Con algunas hay que negociar el desarrollo va a terminar en un producto que, siendo patentado, tenemos licencia exclusiva permanente, pero para nuestro campo, ¿no? Mientras que ellos lo pueden usar para otros campos. Y en otros casos no, porque muchas universidades están organizadas con fundaciones que permiten que la propiedad también sea de quien puso la plata, ¿no? Bueno, eso es una pequeña muestra. Son candidatos para cooperación abierta, no solo para eso. Vigilancia tecnológica, para hacer gatekeeping, tener gentes en las universidades y saber quién es quién en cada una de las universidades. Eso es muy importante en los distintos temas. Bueno, depende del tema, ¿no? Obviamente. Con otras, como las que figuran de acá de Argentina, el INVAP, era un permanente personaje que teníamos ahí, igual que el Balseiro. El Balseiro hasta teníamos, bueno, nosotros financiábamos becas de grado del Balseiro, ¿no? Pero también teníamos gente que hacía la maestría dentro del CINI. Y una cosa que acá está en el fondo, que también es muy importante para vigilancia, y no para cooperación abierta, para vigilancia, y también para traer inputs, que eran los organismos de la normativa.
la gente nuestra como miembros de las comisiones en las distintas normas, de tal manera que uno sabe perfectamente quiénes son los jugadores que quieren introducir nuevas modificaciones en las normas, porque las normas en alguna medida son lugares donde, digamos, los competidores tratan de restringir el acceso de otros al mercado, ¿no? Parece que no, pero es un poco así. No sucede, ¿no? Bueno, de todas maneras, en todos estos teníamos, y hay, en este momento, yo no estoy más, obviamente, pero gente nuestra participando. Bueno, inputs. Inputs, yo creo que las bases de patentes para hacer vigilancia tecnológica son muy importantes. Hay 3 bases de patentes que son de fácil acceso, que son Patent Scope, que es de la Organización Mundial de Patentes, WIPO. Google Patents es muy buena y la US Patent and Trademark Office de Estados Unidos son gratuitas. O sea, uno entra perfectamente y puede hacer búsquedas, puede hacer salidas gráficas también de acá. Y después hay algunas bases, acá hay 2, pero hay una infinidad de bases, ¿no? Que brindan distintas maneras para hacer análisis a través de inteligencia artificial. Algunas hacen también con distintos algoritmos para buscar las palabras claves que más se repiten. Entonces, uno puede hacer cosas como esta, por ejemplo. Esto es una búsqueda hecha hace muchos años ya, 2015 por ahí, pero en realidad uno va a ver, es tridimensional, entonces uno ve un eje donde hay muchos nombres, los nombres son compañías, ¿no? Y otro eje que está vertical, donde hay, no se ve bien desde ahí, pero no importa, son códigos. Esos códigos es el código de propiedad intelectual, donde cada uno de esos nombrecitos, que son letras y números, me indica algo que está protegido. Puede ser de la química, puede ser de la parte mecánica, perfecto. Mientras que lo que está en el tablero con distintos colores, las barras son cantidad de patentes que corresponden a cada una de estas compañías. Y los colores de allá de la parte vertical se repiten ahí en ese plano y son los conceptos que esas patentes están protegiendo. O sea, no todos los conceptos están protegidos. Si uno hace un buen análisis de esto, encuentra campos donde no han trabajado los competidores y podría encontrar oportunidades. Podrían, a veces no, a veces sí. Esto se hizo para el desarrollo de un producto especial, no viene al caso, pero es un producto de offshore, ¿no? También se hace este otro que son los diagramas de calor, que en realidad es un procesamiento de palabras, ¿no? Es un algoritmo para ver, digamos, en los 10 últimos años, cómo se repiten temáticas, ¿no? Y dónde están concentradas. Entonces, uno ve el calor, o sea, el rojo, ¿no? Cómo se concentra en 3 o 4 temas, y esos temas, bueno, parece que están teniendo importancia. Digamos, en las patentes hay que tener cuidado porque la patente, digamos, los primeros 2 años nadie sabe que la patente se presentó, está en una etapa de secreto. Recién cuando está la primera publicación uno entra a tener noticia de esto. Hay que tener una organización detrás siguiéndolo. Por supuesto que el grupo desarrolló un departamento de propiedad intelectual que sigue mensualmente todas las apariciones de patentes relacionadas al negocio de todo el mundo, ¿no? Y con algoritmos, sobre todo de inteligencia artificial, se pueden hacer todos estos análisis, mapas y cosas por el estilo, y decidir oponerse o no oponerse, ¿no? Es una tarea muy interesante. Bueno, otras herramientas muy importantes son el Portfolio Project Management. Nosotros, por supuesto, de Portfolio Project Management, uno tiene que reconocer que Microsoft Project es muy bueno, existe, es genial. Jira es otro muy importante. El Primavera de Oracle también. Les voy a decir que lo utilizamos todos eso, pero sin embargo les estoy mostrando uno que es distinto. Smartsheets y Clarity. Clarity lo hemos usado, pero es tan complejo de mantenimiento que requeríamos personas para manejarlo. Entonces directamente se abandonó. Pero que es algo hecho dentro del centro de investigación, se hace por quarter. Ahí ven que en la pantalla en algún lugar dice 4Q, ¿no? Bueno, esto tiene una evaluación. De un lado,
Bueno, primero les voy a explicar esta parte. Esta parte de acá dice que en total, si uno suma la cantidad de proyectos, son 250, 259 creo que son, ¿no? Ahí, de un año, creo que es el año 2009. Bueno, y van a ver que dice básico. Básicos son los proyectos que vimos antes que se llaman exploratorios, hechos con universidades, donde yo quiero saber qué pasa con un producto que agregado a una superficie me la modifica química o físicamente. Bueno, puede haber tantas cosas. 12 son Joint Industrial Programs con otras empresas. Entonces, hay interés entre varias empresas de entender qué es lo que está pasando, digamos, con un determinado fenómeno. Bueno, perfecto, asociado, se firma un contrato que tenga todas las cláusulas que corresponden. Jobs son 77 jobs vinculados al mantenimiento industrial, cosas que fallan en la planta y que uno dice, te la puedo resolver, ¿no? Y 103 proyectos de desarrollo que pueden ser de procesos o de producto. O sea, esos son los proyectos que hacen de que ocupe esa posición en la lista Forbes, ¿no? Después, calificaciones especiales que implican desarrollos, o sea, porque los productos se tratan de vender para clientes que hacen proyectos especiales, no sé, un gasoducto que pasa por debajo del Mediterráneo y que llega a otro lugar y que tiene materiales especiales, que tiene corrosión carbónica, sulfídrica, que tiene alta presión y alta temperatura. El material no existe. Hay que calificar, hay que fabricarlo y calificarlo. Y a lo mejor la primera calificación falla, entonces hay que hacer otro material. Eso pasa muy seguido, ¿eh? Entonces, la primera parte, primera columna que dice Actual Accumulated, Budget Execution, Progress del Plan Accumulated, se llama evaluación cuantitativa. O sea, veo cuánto gasto de la plata que realmente asigné. Y el segundo es cualitativa. Lo vamos a ver en otro slide por acá. Porque todo este centro de Portfolio Project Management no es otra cosa que medir, ¿no? Entonces, solo se puede gestionar aquello que pueda medirse, y esto es genial en el esquema. Una cosa que se mide mucho es time to market. Es un concepto con varias etapas críticas, ¿no? Yo acá lo que mencionaría que el TTM es time to market, o sea, al principio yo gasto plata, hasta que llego al punto de la derivada cero, ahí donde, digamos, empieza a cambiar de sentido la curva. Ese punto yo empiezo a vender productos, ¿no? En la primera etapa se está gastando plata. Ni bien empiezo a vender productos, empiezo a hacer un offset de lo que gasto con un poquito de lo que me entra, hasta que llego a un break-even time que está marcado ahí, y a partir de ahí es time to profit. A partir de ahí gano plata. Esto está simplificado porque a mí me interesa mucho la curva que sigue a BET. Entonces, nosotros, dependiendo el tipo de... Siempre se evaluó qué pasa con esos productos que ya llegaron a time to profit. O sea, la curva crece con qué pendiente, ¿no? Y eso depende mucho de las características, o sea, de qué estamos resolviendo en el mercado, si es un producto que va a tener una aceptación masiva, si es un producto nicho, ¿no? Entonces, ahí toda una serie de consideraciones que, bueno, están más allá de esta charla. En las métricas, como les decía, se sigue el progreso, que es ejecución del budget, que es el gasto real respecto del budget. Puede ser, porque acá en realidad uno tiene un budget, lo que fuera, $100, pero gasto 50. La verdad, nosotros estamos compelidos a gastar el budget completo y, si era posible, más. O sea, recibíamos una reprimenda real si realmente no gastábamos más. Porque en realidad el punto no es gastar por gastar. El punto es, con inquietudes, encontrar posibilidades de probar nuevos conceptos para poner cosas, ¿no? El budget adjudicado a los proyectos difícilmente se podía gastar todo, porque si ustedes observaron el anterior slide, en ese momento estábamos hablando de un budget de $65 millones, ¿no? Y hubo momentos de mucho más. Progreso cualitativo.
es el avance respecto a lo planificado. Uno tiene el Gantt, y dice, bueno, en este periodo yo tendría que haber llegado a 1/3, pero no llegué a 1/3. Entonces, ¿cuánto cumplí? Y cumplí una determinada cantidad de lo que estaba previsto a un tiempo determinado. Bueno, ese progreso también se ve, ¿no? Está en el Portfolio Project Management. Después tenemos intensidad. Es el gasto real respecto de las ventas totales. O sea, yo estoy poniendo una determinada cantidad de dinero y las ventas son tanto. Se evalúa. Hoy en día es muy alto el valor pongámoslo así, el 3M, cuando vimos el diagrama anterior, 6% declarado. O sea, el gasto en investigación y desarrollo e innovación, 6% respecto a las ventas totales. Era un número grande. La farmacéutica del orden de 10%, inclusive más. La siderúrgica en general es muy poco el valor, ¿no? 1%. En tubos de acero, dependiendo de la business unit, entre 0,5 y 1,5%. Aún así, son 65 millones de dólares, ¿no? Estamos. Bueno, pero ya terminamos. Así que. Ya terminamos, así. Los proyectos de investigación y desarrollo contribuyen a la diferenciación y al liderazgo del mercado. Abarcan múltiples funciones, tecnología, calidad. Bueno, lo que hemos visto, la presencia de la alta dirección, la definición y gobernanza de innovación garantiza la alineación con la estrategia de la empresa. Las actividades de vigilancia tecnológica son input para proyectos e impactan sobre las actividades programadas, y los esfuerzos de innovación concluyen la generación de activos intangibles. Esencial medir y definir métricas para el seguimiento del proyecto, el impacto que tienen sobre el negocio. Bueno, yo no puedo poner todo lo que está en el trabajo que estamos haciendo. Porque el trabajo está terminado, pero sería imposible, porque es un trabajo sobre la historia que tiene, digamos, el desarrollo del Centro de Investigación Industrial y cómo sirvió para el crecimiento de la empresa del Grupo Techint. Es algo que vamos a presentar en un congreso en febrero. Bueno, gracias. Gracias, Juan Carlos. ¿Me fui mucho? Fue interesantísima la charla y creo que muy apropiado para la actividad que estamos haciendo nosotros en la academia. Nosotros tenemos micrófono, no se escucha. Yo pensé que se escuchaba. Tengo que afinar la voz. No, quería agradecerte muchísimo. Quería decir esto de que está muy asociado con lo que nosotros hacemos en la academia, porque una de las funciones de la universidad es la investigación. Y muchas veces nos quedamos solamente en el indicador del paper publicado, y desde una facultad de ingeniería, el desarrollo, la innovación y la transferencia a la industria yo creo que es fundamental, porque somos carreras muy orientadas a la acción, a hacer cosas. Así que bueno, simplemente quería hacerte entrega de este reconocimiento. Muchas gracias.